Muy buenas noches, estimado auditorio, nuevamente en nuestro programa de Tu Espacio, que se transmite todos los lunes de las 8 a las 9 de la noche. Esta ocasión tenemos nuestros invitados especiales que nos acompañan, es el ingeniero Javier Castro, ¿sí? Y el arquitecto Ignacio Cabrera. Y nuestro compañero Federico Sobrino. Muy buenas noches. Buenas noches, Héctor. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en nuestro programa. Gracias a ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del desarrollo del área metropolitana de la Ciudad de México. Y bueno, pues para eso, pues vamos a dar inicio a nuestra entrevista con nuestros invitados. Y bueno, Federico, pues te doy la palabra. Gracias, Héctor, buenas noches, gracias por estar aquí a nuestros invitados. Yo a lo mejor le abriría boca un poco con, digamos, la historia reciente de la Ciudad de México. La historia, digamos, de los años 50 para acá, en donde realmente el urbanismo empieza a comerse a la ciudad. Ingeniero, le gustaría, si le parece, digo, por razones obvias y por el conocimiento que tengo de sus antecedentes, creo que muchas gracias, Federico. Y que, perdón, ingeniero, me gustaría, antes de empezar, decir un poquito lo que usted maneja y demás, ¿no? Es urbanista, bueno, sí lo comenté, ¿verdad? Urbanista y experto en política. Sí, en política urbana. Ok, perfecto. Adelante, gracias. Sí, qué bueno que pones ese punto de referencia de 1950 a la fecha, porque en estos 66 años ¿sí? Ha sucedido algo que no se ha dado de manera espontánea, sino hay causas muy importantes a nivel nacional que han hecho que el área metropolitana ha crecido de la forma como la tenemos ahora. Yo, para ser breve, lo dividiría en dos partes. La primera es que ustedes recordarán que hasta 1994, para poner otra fecha, México, como la mayoría de los países a nivel internacional, eran economías cerradas, países cerrados. Entonces el énfasis era al consumo interno. Y debido a eso, pues las aglomeraciones que tuvieron mucho apoyo, aglomeraciones urbanas, pues son las grandes áreas metropolitanas, las más grandes que tenemos actualmente, principalmente todavía son el área, la zona metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, pero ya tenemos mucho más, que también, si quieren, posteriormente hablamos. Pero después, México se incorpora a través del Tratado de Libre Comercio, empieza la globalización, y sucede un aspecto muy, muy interesante, que la competitividad o la competencia entre países en realidad se lleva entre ciudades. Y las ciudades compiten ahora no solo internamente dentro de nuestro país, sino hacia el exterior, ¿no? Equiparando con otros países. Por ejemplo, cada ciudad o área metropolitana, principalmente ciudades de menor tamaño, tienen una vocación. Voy a usar uno que todos conocemos, que es la de Guanajuato. Pero también podríamos usar turísticos, pero Guanajuato, que estaba hasta los 90 orientado a satisfacer la demanda interna de calzado. Pero una vez que se empieza a abrir, y con competencias de ciudades en Brasil, en China, todo eso, la producción en León empezó a bajarse y a sufrir, pero a su vez a tratar de mejorar en su productividad. Y es de ahí que entonces es bien importante ver a las ciudades como unidades productivas, porque casi hay varias cifras, pero entre el 90 y 98% del Producto Interno Bruto actualmente se genera en las ciudades. México es muy urbano. México tiene características importantísimas que son, tenemos ciudades esparcidas en todo el territorio nacional, con diferentes vocaciones. Y ya me estoy extendiendo un poco, pero el grave
la tragedia urbana en México es que la prioridad al desarrollo de nuestras ciudades a nivel federal es mínima. Ese sector está, yo a veces lo califico como que es un sector que ya está extinto, ¿no? En realidad, no, antes, todavía hace poco, hace 10 años, algo así, estaba en peligro de extinción. Ahora ya está extinto. Ustedes van a ver, no hay una política realmente clara de las ciudades, a pesar de que nos vamos a exhibir a la conferencia de Quito en Hábitat para tomar la fotografía, pero pues no pasa de eso. Y bueno, con esto termino porque seguramente... A mí me gustaría nada más aclarar una cuestión. Usted decía que el 98% de la economía, de la producción se da en las ciudades, con una población de ¿cuánto? ¿Cuántos vivimos en México, en ciudades, y cuántos, qué población sigue viviendo hoy en el campo aproximadamente? Bueno, en ese sentido hay muchas diferencias en cómo definir lo urbano y lo rural. Pero sí una cifra aproximada es del orden del 70%, 70-30 que vivimos. Ya la gente investigadores que se dedican a estudiar desde el punto de vista analítico la dinámica urbana, aseguran que ya la migración, por ejemplo, que antes era de campo a ciudad, ahora es entre ciudades, lo cual es muy cierto, porque es lógico, ahora hay más zonas urbanas, y vocaciones, es donde se generan los empleos sí, que está muy ligado con el poder adquisitivo, que está muy ligado con la demanda de vivienda. Ese es otro punto muy directo, ¿no? Exacto. Arquitecto, me gustaría, si quieres, sobre todo en los últimos años me queda claro que has incluso influido en la política, en la política pública de esta ciudad. Entonces me gustaría, si te parece, que dieras tu punto de vista precisamente también sobre los temas que ya inició el ingeniero. Sí, yo retomaría que ahorita no hay una política urbana, ¿no? Yo me iría al 76 con la primera ley de asentamientos urbanos, que creo que en aquella época fue un verdadero escándalo, ¿no? En la época del presidente Echeverría, donde se especulaba que Tocasi iban a meter gentes y cosas de esas, ¿no? Fue una etapa verdaderamente difícil, pero bueno, creo que fue el inicio a través de una serie de reuniones dentro del marco internacional de que el problema urbano se estaba convirtiendo en algo realmente vivo y conflictivo, ¿no? Yo en el caso específico de esta ciudad me iría de ahí a lo que hizo pues el gobierno federal, que manejó el 94 por razones que él y yo conocemos, que tiene que ver con el asesinato de Colosio. Y efectivamente a raíz de ahí como que se ha venido una no participación y una falta de normatividad en todo lo que tiene que ver con lo urbano, ¿no? El gobierno federal se ha replegado, se han creado instituciones amorfas, no ha habido claridad. Y en el caso de la ciudad, pues el parteaguas fue el 85 con los sismos, ¿no? Yo creo que eso nos vino a decir, a ver señores, la autoridad no sabe qué hacer, la gente se organiza, empiezan a moverse, surgen los movimientos urbanos populares, que eso es realmente importante, y a partir de ahí es el resultado que tenemos ahorita como ciudad en la Ciudad de México, ¿no? También una falta de claridad en las políticas urbanas, una falta de claridad en las políticas de vivienda, no hay programas, no hay acciones, no hay metas, programas de desarrollo urbano viejos, anticuados, rebasados, de 10, 15 o 20 años, con una serie de modificaciones a través de transitorios. Y pues ahorita estamos discutiendo a través de una comisión que se llama Conduce, que es así toda amorfa, ¿no? Donde nadie participa con nadie, nadie se compromete con nadie, pero creen que están haciendo un proceso democrático, ciudadano, de participación de la población en un instrumento de planeación. Yo pienso que no van a salir bien las cosas, pero bueno.
En el caso de la vivienda, pues no hay un programa sectorial, no sabemos cuáles son las necesidades, cuáles son las metas, dónde está una bolsa de suelo, no se está atendiendo al 75% de los que ganan menos de 8 salarios mínimos, que es la mayoría. que es la mayoría de estas ciudades. Se están haciendo 2.000, 2.100 viviendas al año para tener una demanda de 35 a 70.000 acciones al año. Y además fuera de la ciudad. Bueno, ese es otro tema. me voy para allá, pero Sí, ese es otro tema. Yo nomás quise retomar y decir, Ok. hay una situación de crisis gubernamental, no se están haciendo bien correctamente las cosas. Una SEDATU, pues que es agraria, que es vivienda, que es ordenamiento territorial, que es urbano, acaban de sacar por presiones políticas internacionales su nueva ley de asentamientos urbanos y ordenamiento territorial para llevarla a Quito, ¿no? Porque México tenía que llegar con algo y decir, miren, ya estamos actualizados, esto, para que vean que estamos al día, ¿no? Bueno, esa ley tiene una serie de bemoles que ya van a ir surgiendo con el tiempo. Pero en el caso de la ciudad está más grave, porque no hay de dónde agarrarse, ¿no? Están peleados entre los asambleístas con los delegados con la autoridad central, la central con su esquema organizacional a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, la PAOT, INVEA, etcétera. O sea, no hay una directriz. Ayer salió una nota de que desaparece SEDUI, qué bueno, ¿no? Porque ahora resulta que los constituyentes están planteando un consejo de planeación urbana para la ciudad. Y ese es otro tema, los constituyentes. Yo creo que ahí la dejo para no hablar tanto. Pero es todo un tema, ¿no? Yo nada más, sí, es un tema. Con respecto a lo que dices, Ignacio, ¿podríamos predecir que la siguiente ley de asentamientos humanos o de ciudad podría ser para 2036? ¿La de la ciudad o la de la federal? Digo, ese es en el La mejor federal de los acaba de casos. salir. Por eso, acaba de salir 2016. Bueno, sí, claro, pues, En el mejor de los casos, probable. 2036, porque, digo, Sí, si claro. hacemos el antecedente, en 1996 Sí, no tuvimos ley. En 1976. 76, Fue la primera. en 96 debería haber sido la Sí, segunda. claro. Y ha tenido Sí. modificaciones parciales hasta la que llega ahora. Exacto. Mantiene el título, que también ya es obsoleto, porque Sí. asentamientos humanos Claro. nace de la Conferencia de Naciones Unidas en el 76, Exacto. que se llamó Conferencia Hábitat de Asentamientos Humanos. Claro. Ajá. Y inclusive lo que abarca la ley actual es, perdón para los que la escribieron, pero hay muchas cosas obsoletas. Claro. No Claro. obedece a la realidad realmente. Ya no digamos 70% la realidad, desde un punto de vista del 70% de la problemática urbana en el país, ¿no? Simplemente lo que comentaba, ¿no? Que hoy el 70% vivimos en las ciudades, cosa que en el 76 me imagino que sería cercano al 50%, si acaso. Entonces, bueno, ya ahí es modificación. Ahora, yo quisiera retomar Sí. una de las preguntas, ¿no? Efectivamente, ante la falta de esa política... ¿Qué te parecería, y perdón para no interrumpirte, Sí. si vamos a unos anuncios comerciales Un corte, y regresamos. retomamos? Muy bien. Gracias. Gracias. Se puede hablar, ¿no? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muy bien, regresamos. Gracias, arquitecto. Si gustas, ibas a... Bueno, ahorita estábamos comentando en el intermedio sobre la anarquía urbana. Efectivamente, el resultado que estamos viendo es una anarquía urbana. Vamos a hablar de la Ciudad de México, ¿no? Y de su área metropolitana. Ante la falta de una planeación, al no existir un ordenamiento, un instrumento de ordenamiento, pues estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Por eso las denuncias de las organizaciones sociales, de los comités ciudadanos, inclusive de los inmobiliarios privados, ¿sí? De que no hay una manera de controlar este desorden, esta corrupción. Entonces hay una gran corrupción en el manejo de uso del suelo, ¿no? Si ustedes se fijan, hay una cantidad de edificios que están surgiendo por todos lados. No hay una norma 26 que era para fomentar la vivienda social, ¿sí? La usaron mal muchos especuladores, departamentos de 750,000 pesos los vendieron a 800, amparados en la norma 26 y ni quien les dijera nada, ¿no? Y ahorita estamos viendo un desorden en la ciudad, o sea, un crecimiento totalmente desordenado, sin ni un plan, sin un ordenamiento de ningún tipo. Y además, arquitecto, tenemos un grave problema, una tierra carísima, claro, carísima. Por eso están emigrando permanentemente de lo urbano a urbano, como decía Luis Javier, ¿sí? Pero además está decreciendo la población de la ciudad. La gente ya no puede vivir aquí, no hay capacidad de compra. Es carísimo vivir en la Ciudad de México ya. Una ciudad que era muy barata a nivel nacional se convirtió en la ciudad más cara de este país. Así es. Pero a lo mejor lo más grave, y digo, a lo mejor estoy haciendo un análisis así a la ligera, pero está decreciendo la población de la Ciudad de México, pero solo cruzando la frontera. Y hoy 60 municipios del Estado de México es la zona conurbada. Claro, estoy hablando de la Ciudad de México. Sí, claro, sí, pero ha crecido la zona conurbada. Sí, pero digo, lo que es así espectacular es los precios, ¿no? De la tierra. O sea, tú te compras aquí un departamento de 2 millones de pesos, te vas a Mérida y te compras una residencia con 2 millones de pesos. Correcto. Con alberca, con 5 recámaras. O sea, dices, no hay congruencia, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Ni siquiera Mérida, Cuernavaca, ¿no? Cuernavaca, simplemente Cuernavaca. ¿De veras? Yo creo que, hablando hacia el futuro, precisamente tocando este tema, lo que va a suceder es algunas cosas que tal vez se pudieran medio simular cuantitativamente, pero hasta la fecha yo no conozco si algún investigador o semi-investigador se dedique a ver hacia el futuro con algún modelo matemático, que eso lo hacen en otras ciudades del mundo, precisamente para ver la dinámica de las ciudades, de la población en las ciudades.
el hecho de que cueste tanto vivir en la Ciudad de México, pues ya lo comentaron, expulsa a la gente de bajos ingresos hacia la periferia, y eso crea una cantidad enorme de problemas que hay que encontrarles de alguna manera la solución, y le cuesta mucho, no solamente a la Ciudad de México, sino al Estado de México y al país, medios solucionarlos. Me refiero a bajar la contaminación atmosférica por los traslados que se hacen, de movilizarse, a tener mejores vialidades, a mejor transporte público, pero en ese caso también, fíjense cómo nosotros vamos al revés, porque no actuamos hasta que se presenta el problema. Empezamos a construir un tren ahora para ir a Toluca, siendo que a lo mejor hubiera sido mejor desde hace 20 años pensar en eso y mandar transporte público hacia áreas que eran propicias, que se veían que eran propicias para el crecimiento de la ciudad. En otras palabras, usar el transporte, las vialidades, como un instrumento para orientar el desarrollo. Y entonces ahí es donde entramos ya en el campo de desarrollo ordenado y mejor dentro de un esquema de plan. El otro aspecto es que eventualmente el área metropolitana de la Ciudad de México tiene tantos retos tan graves que va a empezar no solamente a decrecer o a estabilizarse como la Ciudad de México, que ya no crece alrededor de 9 millones de habitantes, sino que toda la zona metropolitana, porque tenemos tantas opciones en otras ciudades que la gente va a empezar, la gente joven principalmente, ya va a empezar a emigrar a todas esas ciudades y va a llegar a otras. Y algo que no estamos viendo en México es cómo tener políticas que orientan a los flujos de migración de una ciudad a otra, ir un paso adelante, en el sentido de que hablaste de Mérida. A lo mejor los de Mérida no me van a querer a partir de este momento, porque ellos han tenido, inclusive casi sin planeación, pero tienen una ciudad de muy buena calidad de vida. Y entonces, en el momento de que empiecen a llegar personas de diferentes partes del país allá, van a requerir servicios. Ya está pasando, en la periferia hay unos desarrollos que dan miedo, ¿no? Uno que se llama, creo que Caucey o algo así, no, hay uno que está hacia el poniente de la ciudad, enorme, que ya tiene unos problemas de vialidades, de suministros de día a día, de bienes y servicios, y es porque está llegando gente de todos los niveles de ingresos, ¿no? Y hay ciudades, toda la frontera de México con Estados Unidos, que son muy atractivas, no necesariamente para irse al otro lado, sino porque hay una oferta de empleo constante, semipermanente, bien remunerada, y entonces llegan, y si tenemos tiempo yo podría hablar, porque se lo he estudiado un poco más en detalle, el problema que tuvimos con Ciudad Juárez, cómo creció de haber tenido un municipio, era una ciudad casi no más de un municipio, de muy buena calidad de vida en la frontera, pasó a lo que ya saben ustedes. Así es. Y se debe mucho a la política de vivienda en los primeros 2 sexenios de este año. De este siglo. De este siglo. Sí. Estoy yendo muy rápido, pero es demasiado complejo todo, pero sí el movimiento de la población, que cada vez se vuelve más, me refiero a la migración interna, se vuelve más posible, es factible. Hay buenas universidades, hay diferentes aspectos que la población busca para su familia, y por el lado del área metropolitana de la Ciudad de México y la Ciudad de México en sí, la calidad de vida está yendo hacia abajo aceleradamente. Sí. Los retos que yo hablé hace rato, el agua es un problema terrible que nos va a este vaso nos lo vamos a estar peleando a lo mejor en 20 años, ¿no? Va a subir mucho de precio el agua. Ya es, en realidad, lo que compras para beber, claro, cuesta más que la gasolina, la gasolina, creo. Y ese es uno. La vialidad pues ya está congestionadísima.
Ya el tráfico lo padecemos en toda la área metropolitana. Y no va a haber solución barata para resolver esos problemas. Entonces se va a estancar. Y la gente sí, exacto. Vuelve a regresar. Es que ya no vienen. No, es que ya no vienen. Bueno, sí vienen, pero vienen con un espejismo. Porque si analiza el crecimiento de los municipios en la periferia, se duplica su población, muchos de ellos, en 5 años. Pues ya está creciendo así exponencialmente. Y no solo periferia, ingeniero, yo diría también ciudades como Querétaro, ciudades como Pachuca, están teniendo un crecimiento impresionante. Y esas reciben mucho los que ya no quieren estar aquí. Exacto. Sí, pero también otro problema, ¿no? Es un problema económico en el cual, van a crearse empresas de servicios, que restaurancito, que la tiendita, que la tlapalería y todo eso, pero realmente no hay industria. Realmente no hay una industria que la gente pudiera trabajar allá y decir, yo voy a trabajar en tal industria. Es también un círculo perverso en muchas ciudades, porque para que haya esa industria y haya desarrollo económico necesitas infraestructura y equipamiento. Y generalmente los recursos que obtienen los municipios son no los adecuados para enfrentar ese tipo de aspectos. No, es un problema muy grave. Esos son los temas que yo digo que no aborda la ley a nivel federal. Pero no solo eso, ingeniero, perdón que meta aquí mi cuchara, si los municipios empiezan por no cobrar o por no querer cobrar el predial, que sería, digamos, el dinero que tendrían para la infraestructura de la zona, porque los hace impopulares a los presidentes municipales, creo que estamos mal. A nivel nacional se cobra el 0.2% del predial, y prácticamente digamos que es la Ciudad de México. En ese tema hay un estudio reciente muy útil, muy interesante, que yo espero que además les explique un poquito el orgullo a las autoridades municipales, aunque tienen muchas limitaciones, ¿no? Y va a tardar tiempo, como lo hemos estado esperando ya hace muchos años, para que exista un cambio. Pero me estoy refiriendo al estudio del IMCO, de ciudades competitivas, y que habla a nivel municipal, y ahí nos damos cuenta quién está haciéndola muy bien. Y también hay una encuesta reciente de, se me fue el nombre de la encuestadora, pero es la de GS, el despacho de estrategia, se me fue el nombre, pero esa encuesta hicieron una encuesta representativa en varias ciudades y ya habla de cuáles son los municipios más atractivos, cuáles son sus deficiencias desde el punto de la población. Entonces es un termómetro bien interesante esos dos estudios para saber cómo se están comportando, por ejemplo, en recaudación de impuestos locales, que es terriblemente bajo. Pero además de esto es que el municipio, y eso lo tocan muy apropiadamente estos estudios, la capacidad técnica a nivel municipal de muchos municipios es muy baja. Bueno, aquí en la Ciudad de México la capacidad técnica de las delegaciones es nula. Es improvisada. En los casos que hay, es improvisada, exacto. Imagínense cómo podemos esperar algo, ¿no? Claro. A mí me gustaría lanzar una pregunta y va pues prácticamente enfocada al arquitecto. Y aterrizando geográficamente el problema o la situación del urbanismo, la Constitución de la Ciudad de México. Yo quisiera nomás tocar como complemento a lo que comentaba Javier, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, como si no tuviéramos suficiente, surge un nuevo aeropuerto que ni siquiera está en la Ciudad de México, está en el Estado de México, en una zona la más pobre de la ciudad. Que el reto va a ser la elite, vivir allá en Texcoco. O sea, ya me imagino yo, el que vaya de Santa Fe o del más sur hacia el aeropuerto, ¿cómo llegas? Los viajes, la pregunta ahí es muy interesante lo que acabas de tomar. ¿Dónde se originan los viajes de los que toman avión?
Tiene que Exacto. cruzar toda la Pero ciudad. el problema es que no existe la infraestructura, ¿no? Exacto. No existe hay. el Metrobús, no existe el metro, no existen los viaductos. Pues el teleférico ahora, ¿no? Que pongan un teleférico de Bueno, pues Santa sí. Fe hasta acá, No, ¿no? está muy bien. Pero el asunto es que no hay manera de llegar al nuevo aeropuerto. Claro. Pero si yo he estado participando de alguna manera, asesorando, bueno, como apoyo de un diputado que es el presidente de la Comisión del Nuevo Aeropuerto, y tenemos reuniones en la SCT, y la SCT metidísima, ¿no? Y te presenta una cantidad de corredores, de vialidades, de tren, de esto, y les preguntas, bueno, ¿y de dónde? No, pues eso le corresponde a la Ciudad de México. Va uno con los de la Ciudad de México y dice, no, pues eso le corresponde a la Federación, porque este es un aeropuerto internacional federal. Entonces, aguas, ¿no? O sea, Sí, sí, como si no fuera suficiente, ahí va otra, ¿no? Y entonces me meto al lado de la... Yo más bien, perdón, te quiero comprometer Sí. a que hablemos un día sobre el aeropuerto Es un de la tema, Ciudad de México. Es un tema, sí, sí, Todo es el un tema, programa, claro. Ajá, perdón. Y tú lo que Sí. se tiene planeado hacer, ¿no? Así Para es, que sí. realmente sea atractivo. Así es. Ahora, en el caso del constituyente, yo les he dicho, ahorita estoy asesorando a uno de los constituyentes en cuestiones urbanas y de vivienda, pero yo les he dicho ahorita, por ejemplo, a Felipe de Jesús Gutiérrez, que es el secretario de SEDUBI, a Doña Lundo, que es la de Comisión de Vivienda, a Margarita Martínez Fiches, que es la de Desarrollo Urbano, a ver, ¿para qué quieren ahorita sacar al vapor una serie de leyes, programas, planes, si en enero, febrero todo va a la basura? Porque vamos a tener una nueva constitución, ¿sí? Y entonces sale la nueva constitución y hay que generar todas las tripas de la constitución, ¿no? Todos los programas, leyes, reglamentos, ordenamientos o lo que sea, ¿no? Entonces, hay una situación ahí de egos muy complicados también de combatir, ¿eh? Sí, claro. Porque todo el mundo dice, saqué mi ley de vivienda, saqué la modificación a la norma, saqué el programa de desarrollo urbano. Pero ¿y? En enero o febrero vamos a tener una nueva constitución, que eso nos va a dar un marco totalmente diferente a lo que en este momento se están peleando, ¿no? En una ciudad en caos, ya de por sí. No, pues es lo que hemos estado Sí, hablando en la por mesa, eso, ¿no? O sea, Claro. agregar, digamos, tenemos una Sí, nueva claro. constitución en una vieja ciudad. Sí, bueno, sí. Sí, Ese es el tema del constituyente, ¿no? sí. Claro. Y además, yo creo que se está desperdiciando una magnífica oportunidad, pero como esta idea de la Constitución, a mi parecer, nace de un interés político, Claro. no realmente de una necesidad. Esa nueva posibilidad que se nos podría presentar en esta área metropolitana, zona metropolitana tan compleja como la que estamos ya viviendo y padeciendo, es la de, y está ligado a la Ley Federal de Asentamientos Humanos, es la de dar un paso hacia adelante y pensar, no necesariamente promulgar inmediatamente, porque también todo es como al bomberazo, ¿no? Rápido, a ver cómo sale. Promover un nuevo orden de gobierno. O a lo mejor no es un orden de gobierno, pero tenemos que ver a toda esa como unidad, a toda la zona metropolitana, porque si la vemos a la Ciudad de México con la nueva Constitución, pues realmente es como una isla con unas características muy subgéneres que dependen mucho de los 20, somos 22 más o menos millones de habitantes y aquí hay 9, o sea, la diferencia está afuera y la gran mayoría viene acá, la gran mayoría se registra acá, la actividad económica está acá y les puedo asegurar que muchos de allá a lo mejor hasta reciben los programas del gobierno del Distrito Federal, de la ciudad de acá. Entonces, para mí, no tiene sentido y la hacen pues nada más por lo político y no la podrían hacer una constitución porque no hay el marco que lo permite, pero podemos, porque ya no nomás esta zona metropolitana, ¿cuántos tenemos? 34, algo así, zonas metropolitanas, pero zonas metropolitanas en el país. En el país, claro. Yo creo que era momento de ir pensando en un nuevo orden, no nomás el municipal, estatal y federal, sino a lo mejor tampoco orden, porque a nivel nacional es un problema muy serio el lograr una coordinación intermunicipal para que haya buenas acciones en un área metropolitana,
que ese es otro asunto. Así Cada es. municipio aquí, de alcaldías, después se la quieren llamar, además por tener algo novedoso, los municipios, cada uno va por su camino. Pues no, pues, ¿a dónde vamos a ir así? Así es. Exacto. Ingeniero, si les parece, vamos a un Vamos a un corte corte. comercial y regresamos en un momento. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, estimado auditorio, regresamos. Y bueno, en esta última etapa de nuestro programa vamos a platicar un poquito con el arquitecto Ignacio Cabrera acerca de la cuestión inmobiliaria, vivienda en el DF, ¿no? Estamos hablando ahorita en el corte acerca de la famosa norma 26, arquitecto. ¿Qué nos cuenta acerca de esto? Bueno, yo quiero decirles que yo acabo de presentar, junto con un grupo de especialistas, una propuesta a las diferentes autoridades de la ciudad. Hemos tocado, y se los voy a decir, jefe de gobierno, secretario de gobierno, secretario de desarrollo urbano, movilidad, instituto de vivienda, la asamblea, en fin. Hicimos una propuesta de un programa emergente de vivienda, porque la situación está crítica, Sí, o sea, claro. no hay manera de adquirir una vivienda, y menos ese 75% que gana menos de 8 salarios mínimos, ¿no? Dentro de ese gran paquete hay varios asuntos. Uno, la norma 26. Lo que hemos propuesto nosotros es que ya no se llame norma 26, que se llame norma INVI. ¿Sí? Okay. O sea, el único que la va a poder aplicar y Norma INVI, y certificar, perdón, hago la aclaración. El Instituto INVI, de la Vivienda de la Ciudad de México. perdón, gracias. Sí.
que sea el único que certifique que efectivamente es para gente de bajos ingresos en zonas con tales características, obviamente con los servicios cercanos, que tenga factibilidad de agua, pero con una gran transparencia y con dientes, porque si no se ponen dientes para controlar esa norma, al rato pues andan volando los certificados por todos lados. Así es. Por una leve o Una corta mochada. Entonces, desgraciadamente esa es la historia, ¿no? Eso es lo que ha pasado, por eso han suspendido la ventanilla 926, ¿no? Sí, porque se volvió... Entonces, la propuesta es que se haga una norma INVI, pero el INVI tiene que transformarse, Sí. no puede seguir siendo el mismo INVI. No. ¿Sí? Tiene que transformarse como una instancia que realmente se enfoque a la vivienda de los que menos tienen, los que más ganan menos de 8 salarios, pero con una gran transparencia, con un gran portal, con una gran cantidad de información, que todo el mundo pueda acceder a esa Que no información. estén muy involucrados. Sí. en Pero grupos es, sociales. pero es que sabe que, perdón, arquitecto, Sí. el INVI hoy en día ha hecho algunos desarrollos, algunos edificios mejores que cualquier otra construcción, Sí. con elevador, con... No, No, sí, claro. Bueno, el asunto es que usaron la norma 26, ¿sí? Y después de que ya termine el trámite, las correspondientes multadas, ¿sí? Se transforma en un departamento de clase media. O sea, Sí, lo que claro. debió haber costado 750,000 pesos, ahora cuesta 1.200.000 sí. o 1.500.000, ¿no? Ahí hay un problema de usos del suelo. O sea, ahorita el procedimiento es, la organización que quiere vivienda va con el INVI revisa, aprueba, certifica, el certificado va a dar a la Secretaría de Desarrollo Urbano, o sea, la Secretaría de Desarrollo Urbano dice adelante, ¿sí? Ahí en ese inter hay un manoteo que ya ni les quiero decir, ¿no? Entonces, aquí participan los vecinos, por eso dicen los vecinos, oye, me estás tronando mi colonia, me estás tronando mi barrio, ¿no? Me estás poniendo un desarrollo INVI, que no es INVI, que resulta que es clase media o media alta, ¿sí? Y no hay la posibilidad de darle los servicios, darle todo lo que requiere un edificio de X número de pisos, porque la norma 26 te autoriza de 2 a 3 pisos, ¿no? Y Sí. fíjate que, perdón que te interrumpa en Ajá. unas cosas, pero es algo que no he tenido la oportunidad de expresarlo públicamente Ajá. en la cuestión de vivienda. Ajá. Como el objetivo es tener mayor densidad también en la Ciudad de Claro. México, ajá, Claro. lo cual pues aprovecha más el suelo, pero hay una cosa que no se menciona, a lo mejor sí se está tomando en cuenta. La red de agua, de distribución de agua potable, que no vemos, es de hace muchísimos años, Claro. diseñada para Colapsada totalmente. sí, unifamiliar. Exacto. Ajá. Claro. Entonces tú empiezas a tener una concentración de edificios. ¿Y qué va a pasar? Con todo y que pongan cisternas y todo eso, no va a alcanzar el No agua. alcanza. Es algo que te vas a enfrentar, se va a enfrentar la Ciudad de México, o ya está. Ya lo estamos está. viviendo, ¿eh? Porque Ya lo aparte estamos viendo. hay muchas fugas. Claro. Entonces, la vivienda sin agua. Así es. Así es. Bueno, quiero decir que así hay muchos Así es. conjuntos Claro. sin agua y que llegan con pipa. Y en buenas zonas, ¿eh? Claro. En Bueno, buenas las zonas, ¿eh? cisternas Ya no con estamos pipa. hablando de cualquier Así zona. en Santa Buenas Fe. zonas. Pero entonces regreso Y yo a aquí en el, ese... aquí en el Yo distrito, regreso a ¿eh? ese programa. Aparte de este programa Emergente Vivienda, tiene que ver con un replanteamiento que debe ser el Instituto de Vivienda y obviamente lo que debe ser la norma 26, que debe transformarse, ¿no? Pero, por ejemplo, Infonavit tiene 1.200.000 créditos preautorizados. En el DF no llegan ni a los 1.500, cuando mucho 2.000. ¿Sí? Fobiste, tiene 450.000 créditos preautorizados. Ujú. Ya estamos hablando de una cantidad Sí, importante. no, claro. ¿Sí? Pero, por razones políticas, por un lado, por razones de que no hay suelo por otro, que yo pienso que sí hay suelo, lo que pasa es que pues, está acaparado, y obviamente Lo quieren dar muy entra, caro, ¿no? pues entra el mercado, ¿no? Especulación. Sí, claro. la especulación. ¿Sí? Entonces, hay una cantidad de beneficiarios del Infonavit y del Servicio del Estado, del Que están Fobiste, esperando, que ahí están los créditos, que no pueden acceder a una vivienda. porque no hay vivienda. Sí, porque
no hay suelo, no hay un acuerdo político entre la autoridad de la ciudad con las entidades federales, ¿sí? Y no hay manera de poder acceder a este financiamiento. Y es lo que sucede. Van y compran una casa en Acapulco, en Cuernavaca, en Atizapán, en cualquier otro lado. Y la abandonan. Y la abandonan, Claro, ¿no? claro. Ese es otro tema. Sí, es otro tema. Hay que hablar de lo que sucede en esa hablar. zona, ¿no? Entonces, nosotros le estamos diciendo al jefe de gobierno, a ver, hay que revisar todo esto de una manera integral, hay que meternos a los barrios. Hay zonas de la ciudad que tienen agua, redes, transporte, alumbrado, tienen todo y están abandonadas. Están abandonadas, o sea, porque pues resulta que los propietarios de esos edificios pues se fueron a morir a España y lo abandonaron y no hay propietarios, llegaron y los invadieron, los vendedores ambulantes, toda esa población vulnerable como indígenas, etcétera, ¿no? Mujeres, madres solteras, perdón. Hay una cantidad muy importante de centros de barrio y centros de colonias, ¿sí? Inclusive hasta de Están, suelo. y con todo, pero disponible. Por eso yo digo que Entre no hay comillas, suelo, no hay. ¿no? Hay que entrar con una política integral de regularización, ¿no? A lo mejor me estoy extendiendo mucho, pero la idea es lo que propusimos, un programa emergente de vivienda, ¿sí? Pero tenemos que hacer acciones muy coordinadas, muy integrales, muy con un objetivo muy claro, ¿no? de lo que estamos haciendo. Y ahí tiene que participar el gobierno de la ciudad, tiene que participar la asamblea, tiene que participar los delegados y obviamente el gobierno federal, ¿no? Entonces estamos en una situación en que no avanza, ¿no? Porque no hay programa, porque no hay suelo, porque no hay legislación, porque no hay recursos, porque no hay esto, porque no hay lo otro, ¿no? Y estamos trabados. Ya vamos a empezar el 5º año de gobierno. Bueno, ya empezamos el 5º año de gobierno. Pero ¿no? al mismo tiempo la población observa, en general, que no hay vivienda, pero están haciendo grandes edificios. Por supuesto. ¿no? De muchos, claro. Que muchos, ahí te empiezan la interrogación, tú ves que están desocupados, no se llenan. Está jugando a futuro. Están futureando, sí, claro. Están futureando. Sí. O sea, llegan brasileños, llegan alemanes, llegan canadienses, rentan un piso y hay un monito con su escritorio, ¿no? Y desde ahí hace toda la operación, ¿no? Con una computadora y teléfono, pero está jugando a futuro. Sí, y los inmobiliarios están jugando a futuro, ¿no? También, claro. En coordinación con el gran capital internacional, con el capital local, están jugando a futuro, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues están comprando tierra ahorita todo el mundo, lo que pueden agarrar de tierra, la agarran a cierto precio y la tienen ahí guardadita. Ahí está, pues ahí la tengo. Todo eso repercute y va a seguir pegándole muy duro, perdón la expresión, a la calidad de vida. Así es. Se va en decadencia, en decadencia, en decadencia. Les tengo una mala noticia. Yo por mí seguiría aquí toda la noche. Sin embargo, ha sido tan interesante el programa que sin darnos cuenta, pues ya llegamos llegó al a su final. Se pasa rápido. Exactamente, Héctor. Pero bueno, pues la verdad, sí nos gustaría que estuvieran nuevamente con nosotros. ¿Sí? Creo que ahorita vimos que hay muchos temas muy interesantes de qué hablar. Creo que se quedaron también en la mesa, por ahí algunos todavía volando. Y bueno, pues sí, de parte de la televisora Das Tele, de Federico, de un servidor, pues sí creemos que vamos a regresar para seguir con esta continuidad, ¿no? O sea, y poder llegar a todo el sector, lo que es el inmobiliario, el de la construcción. Y bueno, yo creo que estos son tips que deben de recibir, debemos de recibir todos, para hacer una mejor política, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Así es. Y que todo el mundo apoyemos, ¿no? Porque al final todos tenemos voz y voto, ¿no? Y malos de este sector, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue siendo una parte importante para el país lo que es la construcción. ¿No? Con mucho gusto. Entonces, pues ingeniero, muchísimas gracias. Arquitecto, muchísimas gracias. Federico, Gracias, te Héctor. agradezco Gracias, muchísimo. ingeniero. Estimado auditorio, les agradecemos muchísimo el haber sintonizado este programa de Tu Espacio de los lunes de las 8 a las 9 de la noche. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.